Bienvenidos a la primera clase de química del primer parcial. Hoy iniciando la primera unidad. Vamos a estudiar los modelos atómicos. La primera clase de hoy es el átomo y las teorías de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr en cuanto a lo que es la estructura atómica y comprender esta parte de la materia. El objetivo entonces que nos trazamos hoy es observar y comparar las primeras teorías sobre modelos atómicos establecidos por Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, atendiendo la definición de átomos y estableciendo la importancia de cada modelo, reconociendo los aportes de los mismos. ¿Qué es el átomo? El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. Su estructura está compuesta por diferentes combinaciones de tres subpartículas: los neutrones, los protones, los neutrones. Las moléculas están formadas por átomos. Es la parte más pequeña de la que puede estar constituido un elemento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un trozo de hierro, lo partimos, seguimos teniendo dos trozos de hierro pero más pequeños. Lo volvemos a partir otra cada vez. Cada vez tendremos trozos cada vez más y más pequeños. Llegará un momento en el que solo nos quedará un trozo tan pequeño que ya no se podrá partir. Si pudiéramos partir ya no sería hierro, sería otro elemento de la tabla periódica. Bueno, aquí todavía no sabemos lo que es la tabla periódica, pero intuitivamente sí sabemos que contiene todos los elementos químicos de la naturaleza. Este trozo tan pequeño sería un átomo de hierro, hablando por supuesto de lo que es tamaño. Bien, esta imagen es la imagen que siempre se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de átomos, conjunto de partículas o algunas girando alrededor de otras, pero vamos a analizar un poco esto. Siempre se supo que la estructura de la materia se basaba en átomos y que los mismos eran como se acaban de describir. Pues no. ¿Qué ocurría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces, como en el caso del hierro del que hablábamos en la lámina anterior? ¿Llegaríamos hasta una parte indivisible o podríamos seguir dividiendo sin parar? Los filósofos de la antigua Grecia discutieron bastante sobre este tema. El problema es que estos filósofos no utilizaban ni la medición ni la experimentación para llegar a conclusiones. Por lo tanto, no seguían las fases del método científico. De esta forma, se establecieron dos teorías, la atomista y la continuista, que se basaban en la existencia de partes indivisibles o en que siempre se podía seguir dividiendo. De esta manera, los atomistas pensaban que todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia muchas veces, llegaríamos a ellos. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen los átomos. Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. Mientras que los continuistas, los que no creían en el tema de los átomos, decían, los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia se podría seguir dividiendo hasta que, bueno, lo más infinitamente pequeño que se pudiera. Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Y todas las sustancias están formadas por las combinaciones de los cuatro elementos básicos, agua, aire, tierra y fuego. Eso era lo que pensaban los continuistas. Por supuesto que al paso de los años, las décadas, los siglos, fueron avanzando y cada vez científicos pensaban y pensaban más, no solo en la parte filosófica, sino en la parte técnica. Hasta que empezaron a aparecer los primeros modelos que establece el modelo atómico de Dalton. Este modelo nace en 1803. Es el primer modelo atómico llamado el de la bola de billar. Pensaba que el átomo era como esta pelotita azul que vemos allí. Postulaba lo siguiente: la materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles y extremadamente pequeñas llamadas átomos. Sabía que era por esas partículas, pero no sabían cuál era la forma de la partícula, por eso dijo que era una esfera. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, igual masa y propiedades. Ya se sabía que habían elementos, que se podía clasificar como elementos. Lo que supuso era que los átomos de cada elemento, pues obviamente eran diferentes. Quizás en propiedades, tamaño y estructura, pero los de un mismo elemento eran igualitos, exactamente igualitos. Pues eso no estaba muy lejos de la realidad. Los átomos de elementos distintos tienen diferentes masas y propiedades. Y los compuestos están formados por la unión de átomos en proporciones constantes y simples. Es decir, si un compuesto como el agua está formado por la unión de átomos, tiene proporciones fijas de hidrógeno y oxígeno, es decir, en relaciones de números enteros, de 3 a 1, de 4 a 2, de 5 a 3, pero nunca de
2,5 a 1,5, es decir, no hay átomo y medio de hidrógeno con medio átomo de oxígeno, no, números enteros, a eso se refiere. Las limitaciones del modelo atómico de Dalton son las siguientes: los átomos no son partículas indivisibles ni inalterables, por lo cual este modelo no puede explicar muchas propiedades de los elementos. Efectivamente sí lo son. El modelo atómico de Dalton fue sustituido por el modelo atómico de Thomson al descubrir que los átomos no son indivisibles, sino que están formados por partículas de carga positiva y otras de carga negativa. Entonces, ¿qué establecía el modelo atómico de Thomson? Este modelo atómico nace en 1904, es decir, un siglo después. El átomo está formado por una esfera con carga positiva y en cuyo interior están los electrones, un número suficiente para neutralizar su carga. Este modelo es conocido como el budín de pasas. Se imaginó el átomo con una pelotita que tenía cargas positivas y negativas adentro, incluso como que las negativas eran unas subpartículas que estaban pegadas a esa gran esfera, así como quien hace un helado de vainilla con pasas, y las pasas son los electrones, por eso lo llaman el budín de pasas. Los electrones serían los que tendrían la carga negativa y adentro habría un fluido en donde nadaban esos electrones que tendrían la carga positiva. No se imaginó nunca que no era un fluido, sino que también serían partículas, sino que se imaginó que era, como quien dice, el citoplasma de una célula cargado positivamente y los electrones eran orgánulos que estaban allá adentro. Por lo tanto, descubre el electrón. Obviamente hicieron experimentos para esto, ¿no? Hicieron experimentos y descubrió el electrón. En su modelo, el átomo está formado por electrones de carga negativa incrustados en una esfera de carga positiva como un pudín de pasas. Los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo, es decir, hay en todas partes, no es que están más concentrados en el polo norte y menos concentrados en el polo sur, no. Están distribuidos igualitos. El átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva. Y aquí me detengo un poco para explicarles algo. En la naturaleza no todos los átomos son neutros. En clases próximas vamos a hablar de los iones y veremos cómo cambian ciertas propiedades de los compuestos cuando son iónicos y cuando son neutros. Luego nace el modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford nace en 1911 y establece que el átomo está formado por una esfera en la que se concentra casi toda la masa del sistema, protones y neutrones, y en torno a la cual giran unas partículas, los electrones, de lo que habló Thomson en el modelo anterior, de la misma manera que lo hacen los planetas en torno al Sol. Por eso este sistema muchas veces lo llamaron el modelo atómico planetario. Los protones del núcleo se encuentran cargados positivamente y los electrones negativamente. En este modelo el átomo está formado por dos regiones, una corteza y un núcleo, así como en la figura que vemos acá. El núcleo atómico, donde estarían los protones y los neutrones. Los electrones girando alrededor de él como si él fuera el Sol y los electrones los planetas, y entre ellos espacios vacíos. Ya no estamos hablando de un pudín de pasas como el de Thomson, sino que hay espacios vacíos. En la corteza del átomo se encuentran los electrones girando, se encontrarían los electrones girando a gran velocidad alrededor del núcleo, y el núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo y que posee la carga positiva. El núcleo posee prácticamente la totalidad de la masa del átomo. Es lo que establecería este modelo. ¿Tiene errores? Sí. Las cargas en movimiento emiten energía. Luego los electrones caerían al núcleo, cosa que no ocurre. Los electrones, al poder girar a cualquier distancia, pueden tener cualquier energía, cosa que también es falsa. No habla de los neutrones, lo cual es lógico, ya que no se habían descubierto aún. Todas estas partículas fueron descubiertas mediante experimentos. Nosotros no tenemos como objetivo explicar esos experimentos porque nos llevan a conceptos un poco más profundos de entender y no vale la pena. Ahorita quisiéramos tratar de entender qué era lo que establecían estos modelos y cómo estaba estructurado el átomo. Por eso no hago referencia a los experimentos. ¿Qué establece el modelo atómico de Bohr? El modelo atómico de Bohr, 1913, durante años fue muy utilizado y todavía sirve para representar muchas cosas y poderlas entender. El físico danés Niels Bohr propuso en 1913 un nuevo modelo atómico que indicaba lo siguiente. El átomo consta de una parte central núcleo en la que se halla la carga positiva y casi la totalidad de su masa, y los electrones se mueven a su alrededor en órbitas circulares situadas en diferentes niveles. A cada nivel le corresponde una energía que será mayor, cuanto más alejada del núcleo esté. La distancia de las órbitas al núcleo, así como su energía, no pueden tomar valores arbitrarios, sino solo unos definidos.
Cada nivel admite un número máximo de electrones que es igual a 2n más 2, ahí falta un signo, donde n designa el nivel de energía. Entonces estamos hablando en términos que más adelante vamos a detallar más, pero este modelo básicamente establece lo siguiente, antes de hablar de los errores, que hay un núcleo, alrededor de ese núcleo está formado por los protones y los neutrones, alrededor giran los electrones en órbitas circulares, ya establece que son órbitas circulares. Obviamente este modelo no es el más aceptado hoy en día, pero explica bastante bien la estructura del átomo. Pero que cada órbita alrededor de la cual giran los electrones es un nivel de energía en el que ellos se mantienen. Un nivel de energía en el que ellos pueden saltar de un nivel a otro dependiendo del grado, dependiendo de la excitación externa que ellos reciban ante algún fenómeno. Y esos niveles son identificados con estas letras K, L, M, N, que luego pues las vamos a analizar mucho mejor. Lo que sí también establece este modelo es que cada nivel le corresponde una energía y mientras más alejada del núcleo será, más energía habrá. Y que cada nivel admite un número máximo de electrones y que además ese número máximo de electrones es par. Eso sí, todavía se mantiene. ¿Cuáles son los errores? Supone que todas las órbitas son circulares y eso es falso, no son circulares. Para sus cálculos supone que los electrones tienen una masa infinitamente menor que la de los protones, cuando es 1830 veces menor, entonces no es infinitamente menor. Tienen masa. Supone que el núcleo es estático cuando se mueve alrededor de su centro de gravedad. Supone que el núcleo no se mueve para nada, pero resulta que como todo sistema de masa, también tiene inercia. Esto hace que este núcleo también, y además al tener cargas positivas y estar interactuando con cargas negativas, tenga un movimiento, y ese movimiento es alrededor de su centro de gravedad, es decir, el punto central del núcleo.